Buenas noches, mis queridos hermanos. Una vez más es un gozo estar ante ustedes. Siempre pedimos del otro lado que la hermana Canelita tenga la bondad de confirmarnos que todo se está oyendo bien y que se está viendo bien. Así que por favor, hermana Canelita, ahí compártanos si todo está bien. Esperamos, pero sin embargo, esta noche, hermanos, tenemos un par de invitados. Recuerde, usted está en el programa 24/7 Viviendo una Vida con Dios. Y ya la hermana Canelita respondió. Y recuerde que hemos estado en la serie Salud Integral. Hemos pasado salud física, salud mental y emocional. Estamos en salud espiritual. En los dos programas anteriores vimos que era el espíritu, que era el alma y que era el espíritu, qué significaban cada una de esas dos palabras. Y la semana pasada estuvimos viendo lo que era salud espiritual, qué quería o qué significaba salud espiritual. Hoy vamos a estar viendo el tema, el perdón. Para eso hoy tenemos a dos invitados. Son los pastores Arriaza, Noemí y Alberto, quien pues tengo la dicha también de que sean mis familiares, mi cuñada y mi concuño, pastores ya de años que pues tienen el ministerio y al cual pues los honramos. Así que esta noche están con nosotros y vamos para compartir y disertar este tema. De nuevo, hermanos, vamos a darle las gracias al Señor por estos momentos, unos segundos, y luego iniciamos en concreto el tema. Señor, te damos gracias por esta noche que tú nos permites estar a través de esta radio, Señor, transmitiendo este programa. Esta noche te clamamos, Señor, para que tú nos uses idóneamente, que vemos palabra de aliento, de vida, de esperanza a nuestros hermanos, que esta transmisión sea de bendición para otros, Señor. Y por favor, Señor, sé tú el que guíe esta noche. Toca corazones, Señor. Gracias una vez más. Igual que todo el programa, Señor, salga al aire bien y que no tengamos ninguna interrupción. Gracias, Señor. Amén. Así que bueno, hermanos, gracias de nuevo para los que se están sintonizando. Tenemos un poquito alejada la cámara porque por la distancia de 3 personas acá. Pero le doy gracias a todos ustedes. No sé, vamos a ver si tenemos algún comentario. No, estamos bien, ya estamos bien. Dice que se escucha muy bien, dicen los hermanos. Así que estamos bien. Muy bien. Es que la semana pasada fue fatal. Pero bueno, esta semana estamos bien. Bueno, solo vamos a recordar qué es salud espiritual, hermanos, rápidamente, porque el tiempo avanza. Dice que es el bienestar que el ser humano experimenta a través de la relación sana e íntima con Dios, que el cual es su creador, y que se expresa a través de nuestras acciones en todos los ambientes de nuestra vida, llámese familia, vida social, trabajo, iglesia. También vimos cómo lograr tener una buena salud espiritual y mencionamos que eso se logra a través de la lectura, de la meditación de la palabra, de la oración, que también que hay que poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra y lo que nos da a través de su espíritu, y recordando no hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que el Señor quiere que hagamos, lo que Él nos pide a través de su palabra. Y por último, tuvimos las manifestaciones de una buena salud espiritual. Una es, recuerde, la paz que usted siente que tiene, la serenidad, la paciencia, el amor a uno mismo. Recuerde que parte de la salud espiritual es quererse a uno mismo y al mismo respetarse a uno mismo y que su autoestima, porque somos hijos de Dios, no somos cualquier persona, sí, pues nuestra autoestima debe estar en alta posición. También tener buena relación con los otros a través de los actos de piedad que tenemos. Tener el gozo, recuerde que hoy hice la observación, el gozo viene de Dios. Las emociones, las alegrías está con nosotros y lo tenemos, es momentáneo, pero el gozo que viene de Dios es por siempre. Amén. No importa qué pasemos, hay un gozo. Claro que hay momentos en que vamos a
aunque tengamos gozo, hay momentos en que lloramos, nos entristecemos, pero eso no significa que esté nuestro gozo que nuestro gozo se apague, sino que son momentos que pasamos. Pero nuestra confianza está en el Señor, ¿verdad? Y otra de las manifestaciones cuando estamos activos en la iglesia sirviendo, eso da también un mensaje de que nuestra salud espiritual está bien. Aunque a veces no es así, pero vamos a tomar lo que en muchos casos es lo correcto. Y el perdón fue la última palabra que vimos y es cabalmente el tema que hoy traemos. Así que, hermanos, vamos a iniciar con el perdón, ¿verdad? Ya mis hermanos, los pastores, están listos también para ayudarnos y vamos a comenzar definiendo qué es el perdón, hermanos. Sí, buenas noches. Gracias, Luis, por la invitación que nos haces de poder compartir con ustedes y también con los que están del otro lado allá. Les mandamos un saludo y esperamos también ser de bendición para ustedes. Hermanos, solo un poquito, como nos queda la cámara un poquito alejado, a hablar con más fuerza, porque si no, no más ronco. El hermano tiene la bendición también el pastor tiene la bendición de ser cantante, así que hoy iba a decirle que nos acompañara con alguna melodía o un canto de los que él ha escrito, que el Señor le ha permitido, pero creo que no se va a dar tiempo, así que será la próxima. Lo vamos a tener por acá. Pero bueno, o sea, tiene una voz fuerte, hermano. Pues basándonos en el perdón, que es el acto de Dios hacia el hombre, ¿verdad? Uh-huh. Es la actitud que Dios tiene de enseñarnos a nosotros que debemos de perdonar, ¿verdad? Y en Corintios 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice, la palabra de reconciliación. Entonces, vemos que la actitud de Dios tiene una intención de que nosotros aprendamos a perdonar, ¿verdad? Y obviamente Dios nos da ejemplos en la Biblia como San Juan 3:16, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que tuvo que actuar, ¿verdad? Y demostrar el amor de parte de Él hacia nosotros, dando a su Hijo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, el perdón es algo que Dios nos enseña a nosotros a que aprendamos y que también lo vivamos, ¿verdad? Y para eso creo que tenemos una cita principal, hermanos, porque en esto nos muestra cómo es que el Señor realmente da el ejemplo del perdón. Nos enseña a perdonar, pero es porque Él nos está dando el ejemplo, ¿verdad? Sí. Eso creo que lo tenemos en Miqueas, ¿verdad, hermana Noemi? Sí, Miqueas 7:18, que dice la palabra de Dios que inicia con una pregunta, y la pregunta es: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Y aquí tenemos dos palabras claves. La primera es que ese Voy a salir un poquito de cámara para que se pueda oír mejor que tengamos mejor sonido. Me dicen ustedes. Nuestro Dios, que es santo, que tiene una naturaleza de santidad, de pureza, de amor, porque nosotros sabemos que la fuente de todo lo bueno, la fuente de la vida, la fuente del amor, la fuente del perdón es Dios. Todo lo bueno que el hombre puede experimentar definitivamente viene de Dios. Y en este texto la palabra nos está hablando de estas dos palabras que son claves en este texto, que dice que Dios perdona la maldad, y olvida el pecado. Entonces, algo importante que va enlazado, diría yo, con el perdón es olvidar la ofensa. Porque cuando Dios perdona, su palabra dice que Él olvida la ofensa. Esa es la naturaleza de ¿Y Dios. qué tenemos por olvidar? Cuando decimos olvidar, porque la verdad es que hay muchos que dicen, yo perdono, pero no olvido, sí, ¿verdad? Y sin embargo, nuestro Creador, nuestro Señor nos dice que Él perdona y olvida. Sí. Es decir, que Él deja atrás, no se recuerda más, ¿verdad? No se recuerda. E incluso la Biblia menciona que los pecados
de todos nosotros, Él los mete en el fondo del mar para no volver a recordar lo que lastima. Porque el pecado lo que hace es lastimarnos. Amén. ¿Por qué hay que perdonar? Porque hay algo de pecado, ¿verdad? Alguna falta hacia alguna persona. En este caso es desde el hombre hacia Dios. Por eso Dios tiene que redimir, que es la palabra que usamos, comprar al hombre, ¿verdad? Por causa de la falta que había pasado. O sea, mencionaste, Dios olvida, ¿verdad? Pero desde el Génesis, Dios nos muestra que Él olvida. Él tenía un plan. Amén. Desde Génesis 3:15, donde Él da una promesa, se la da al hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ahí podemos ver la misericordia que Dios tiene, porque Él nos alcanza inmediatamente. O sea, al hombre le cuesta perdonar. Al hombre le cuesta olvidar. No, exacto. El hombre piensa mucho en la ofensa, pero Dios no. Dios en el capítulo 1, el capítulo 2 de Génesis, mientras está pasando la creación, tan rápido, mientras está pasando el pecado, Él ya tiene un plan, que es salvar a la humanidad. Entonces, y lo consigue a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? sí. Él fue el que pagó el precio de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, y ahí el perdón del Señor, ¿verdad? Sí, lo cual nos abre la puerta, no solo con el perdón, sino nos abre la puerta a vivir una vida de eternidad juntamente con Jesucristo. Sí, en Lucas 23:34 podemos encontrar cuando el Señor Jesús, estando en la cruz, clavado, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él está pidiendo al Padre por ese perdón para la humanidad y para quienes lo hirieron, pero también está pidiendo perdón para esas generaciones que iban a venir, que iban a pecar. Esas generaciones que somos nosotros, que hemos alcanzado la gracia y el favor. Cuando pensamos en esta escena de Cristo Jesús en la cruz pidiendo perdón por los que lo hirieron, la condición de Jesús era una condición de dolor, de heridas. En Isaías dice que Él fue molido. O sea, Él estaba experimentando las heridas, la ofensa y la humillación, y estaba pensando en perdonar. Y cuando estamos heridos, ¿qué es lo más difícil? Queremos vengarnos, queremos desquitarnos, que estamos enojados, ira, es todo lo que podemos, la humana. La reacción de un hombre común, pero la reacción de Dios no, de Cristo Jesús no. Y estamos hablando de Dios mismo. Exacto. ¿Verdad? No, alguien podría decir, pero Él es Dios, pero no, Él nos da el ejemplo, y como somos hechos a imagen y semejanza a Él, significa que nosotros también a través del Espíritu del Señor también somos como constituidos para poder perdonar y olvidar. Y viviendo Jesús las dos naturalezas, porque Jesús estaba en la naturaleza humana. Definitivamente. Pero lo que Él pasó en lo humano, lo vivió en la carne. O sea, estuvo... Qué duro. Exacto, o sea, hubo un sacrificio realmente como humano de poder perdonar incluso al ladrón que estaba a la par de Él. Sí, porque... O sea, Él tenía el plan de llegar a la cruz para perdonar nuestros pecados y comprarnos con su sangre, pero si había que perdonar al del que estaba al lado, Él lo hacía, porque para eso vino Él. Es el ejemplo, ¿verdad? Sí, y esto creo yo que es una buena oportunidad para decirle a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, que muchas veces nosotros creemos que podemos perdonar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia manera de pensar, en nuestra propia humanidad, pero lo cierto es que si Cristo no está en nuestra vida, humanamente no vamos a tener las fuerzas o la determinación para otorgar un perdón genuino. Sí. Entonces necesitamos a Jesús. Claro. Necesitamos de esa gracia, de esa fortaleza, de ese favor para poder aprender y ejercitar el perdón a quienes nos ofenden, porque así como Él lo pudo hacer en tal nivel de dolor, de sufrimiento, porque a veces cuando se piensa en el sufrimiento que se está pasando
eso se convierte en una barrera para que el perdón se dé. Pero cuando pensamos en que en la cruz del Calvario el Señor Jesús venció aún esas heridas, ese dolor, como decía hace un momento, ¿verdad? La condición emocional, espiritual que causa una ofensa, pero que solamente con Jesús puede ser sanado. Amén. Sí. El perdón es, también podríamos definirlo como un extra esfuerzo que nosotros tenemos que hacer como humanos. Porque pedir perdón nos cuesta a todos. Ah, sí. Por ejemplo, todos somos orgullosos. De alguna o de otra manera tenemos áreas de orgullo. Pero, ¿qué nos puede ayudar a nosotros a perdonar? Como hemos hablado del ejemplo de Jesús. Y la Biblia dice en Corintios, dice, el amor, habla del amor. Y el amor nos ayuda a nosotros a esforzarnos. Y podríamos decir, debemos de hacer un extra esfuerzo para poder otorgar el perdón a otras personas. Sí, porque la verdad es que, mira, para algunas personas, pues de alguna manera, y creo que yo soy uno de esos, pero no completo, pero se nos hace fácil perdonar. Porque no mantenemos la molestia por mucho tiempo. Nos molesta un tiempo, pero de ahí como que estar consciente de que si el Señor me perdona a mí, ¿por qué yo no voy a perdonar? Que pues personas a nuestro alrededor nos pueden causar dolor, tristeza, nos pueden criticarnos, hablar mal de nosotros, en falso, lo que sea. Pero al mismo tiempo, pues para algunas personas es fácil, pero para otras es muy difícil. Sí, yo tengo también para una persona que yo conozco muy cercana a mí, es súper difícil perdonar, pero súper difícil perdonar. Y dice, y yo me recuerdo que sus últimas palabras cuando estuvimos hablando con esa persona, dice, voy a tratar, ¿verdad? Pero para algunos sí es difícil, pero es cuando, como dices, hermana, de que, pastora, que cuando Jesús, realmente vives con Jesús, tienes a Jesús en tu vida, entonces das ese paso, aunque sí es un extra esfuerzo, como dice el pastor Arriaza, de que, Alberto, de que sí es un esfuerzo, no ha de ser muy fácil. No, y especialmente si nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son nuestros ofensores muchas veces en nuestra vida diaria? A veces nuestra familia cercana, ¿verdad? Puede ser la familia, la gente que tenemos más cerca alrededor de nosotros, ¿verdad? Nuestro círculo más cercano. Y entonces, de esas situaciones, del entorno que tenemos, la gente que amamos, que nos ofenda en ciertos grados, entonces puede doler más a que una persona extraña o desconocida nos ofenda. Entonces, ese es un buen punto y es una buena oportunidad también para que quienes nos escuchan, si estás pasando por una situación de falta de perdón por alguien cercano, por un familiar, por alguien muy amado, que sea esto una buena oportunidad para dejar y soltar. Ya más adelante vamos a hablar también de eso, de la importancia y los beneficios de ¿verdad? perdonar. De perdonar. Amén, amén. Amén. Bueno, Amén. ¿podríamos agregar algo más? Sí, tenemos ya. ¿Por qué llegamos nosotros como seres humanos a pedir perdón? Porque hay faltas, ¿verdad? Hay faltas de respeto, hay ofensas, como lo decías anteriormente. Yo personalmente le enseño a la iglesia a que aprendan a hablar, a que aprendamos a expresarnos de una manera correcta, porque mis palabras te pueden bendecir, pero también te pueden lastimar. Sí. Entonces, un consejo podríamos dar antes de, ¿podrá? No me quiero adelantar, pero un consejo podríamos dar es, tenga usted cuidado cuando usted habla y recuérdese que las palabras, las que usted tiene en su corazón, pueden bendecir o pueden lastimar a la gente. Yo le aconsejo una cosa, antes de usted hablar, piense lo que usted va a decir, porque si usted piensa algo malo,
seguramente es contradictorio lo que voy a decir, no es bueno, mejor no lo diga. Mejor no lo diga. Como mejor, dicen, calladito te ves más bonito, mejor piensa, es verdad, somos muy impulsivos y a veces nuestro impulso al hablar nos causa serios problemas. Y al mismo tiempo, tal vez estamos bien, está todo bien, pero con nuestro impulso de hablar, lo que nos trae es que las personas se resientan, que las personas guarden resentimiento, enojo contra nosotros por lo que dijimos, y tal vez a veces ni siquiera lo pensamos, solo lo dijimos o lo hacemos para defendernos. Exacto. Porque sentimos que nos agredieron y respondemos. Exacto. Y tal vez la otra persona ni lo quiso hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a tocar el otro tema. Bueno, en Colosenses 3:13 lo tenemos ahí. Dice, soportados. Oigan esto, hermanos. Soportados unos a otros y perdonándoos. Es que esta es Reina Valera. Ajá. Unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, dice, así también hacedlo vosotros. Oigan, hermanos, esta parte en otra versión, bueno, esta tengo la Reina Valera 2015 acá, dice, soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. O sea que no hay excusa. No, como dice, si el Señor nos perdonó, no hay excusa para no perdonar. Exacto. ¿Verdad? Si el Señor, ¿por qué? Porque el Señor te hizo libre. El Señor sanó tus heridas, ¿verdad? Entonces no tenemos excusa. La excusa es de que Él es Dios. Él todo lo puede, Él todo sí. Pero de nuevo vamos a retomando el texto. Perdonar así como Cristo nos dio y nos otorgó su perdón. Su perdón, amén, amén. Y bueno, hermanos, aparte ya entendimos entonces qué es el perdón. Y que si lo puedes recapitular, ¿qué significaba el perdón? Sí, es la actitud. Oiga, hermano. Es el acto que Dios ha tenido hacia nosotros, los seres humanos. Es la acción. La acción la vemos en San Juan 3:16, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Él tuvo que actuar para mostrarnos su amor, para mostrarnos su perdón, que mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para pagar por ese perdón que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, hermano, quedamos claros qué significa el perdón. Y vamos a ver también las clases de perdón. Porque hay varias clases de perdón, hermano. Y vamos a comenzar dentro de las clases de perdón que tenemos el genuino, el que desde el fondo del corazón, o sea, está convencido de que está perdonando desde su corazón y su mente, ¿verdad? Porque definitivamente estas dos partes deben estar sincronizadas, la mente y el corazón, ¿no? Sí. Exacto, una actitud y una acción. Entonces, ese sería el genuino. Pero también tenemos el manipulado o condicionado. Sí, y bueno, antes de ese segundo quisiera agregar, ¿verdad? Que cuando pensamos en un perdón genuino, tenemos que usar la palabra decisión, porque así como se decía el pastor Alberto, el acto que Dios tuvo, la acción que Dios tuvo fue una decisión de hacer algo para reconciliar al hombre con Él. Entonces, el perdón genuino es una decisión, dejar atrás la ofensa y caminar. Muchas veces, en cuanto al perdón manipulado, podríamos decir, o condicionado, es como cuando a veces decimos, bueno, voy a perdonar, pero, y agregamos un pero como una condición, si no lo volvés a hacer o si haces estas cosas que yo te estoy diciendo o poner unas condiciones que yo quiera hacer para que otorgar el perdón, pero el perdón en ningún momento en cuanto, yo diría que en cuanto a Dios, la condición es no volver a cometer el pecado, ¿verdad? Y cuando nosotros otorgamos ese perdón, no hay que manipular las situaciones ni las cosas, porque estamos hablando de que así como Jesús
nos perdonó, así como Jesús se olvida de la ofensa, nosotros también debemos hacer. Olvidar, ¿verdad? Sí, es que en el manipulado a veces sucede eso, ¿verdad? Y vamos a traer aquí un tema bien importante en las parejas, en los matrimonios. A veces el perdón es condicionado o es chantaje. Yo te perdono, pero... Yo te perdono, pero... ¿Verdad? Y condicionado y aprovechado. Sí. Porque en algunos casos, ya sea de parte del hombre o de la mujer, es aprovechado. Y yo tenía una nota ahí de que realmente cuando cuando uno está arrepentido de su pecado desde el corazón, ¿sí? Cuando tenemos arrepentimiento puro, viene que uno perdón, ya me hice bolas, pero lo importante acá es de que en el arrepentimiento también tenemos que tener cuidado con que sea solo un remordimiento. Porque hay personas que realmente no están arrepentidas. Sí. Que es que los cacharon en la movida y por eso están en el momento. Pero cuando nomás puedan van a volver a hacerlo. Entonces eso hay un remordimiento nada más. La que mal me siento. Le llamamos a veces cruda moral, ¿verdad? Porque solo es solo me siento mal, pero nomás pueda voy a volver a hacerlo. ¿Verdad? Solo es el momento. ¿Por qué? Porque realmente no se tiene una relación con el Señor íntima y no se ha aprendido a ver que realmente el Señor nos perdona y olvida. Sí. Teníamos también otra clase de perdón, de ocasión. Sí. De ocasión, porque ocasión y conveniencia también porque, puedo perdonar ahorita, el momento. O sea, ¿qué te digo yo? Porque te agarran de buenas. Te agarran de buenas o porque están todas las personas alrededor, sentís presión de que te están diciendo perdonar, reconcíliense, hagan las paces, pero en el fondo, y por eso es una ocasión que se da, ¿va? Pero realmente en el fondo no, y tal vez decís sí, pero pasa el tiempo y que no, ¿verdad? Y después eso es bien dañino también. Sí, y en esos momentos a veces se puede dar, ¿verdad? Cuando realmente se puede notar si es ese perdón genuino y no por causa de una presión de alguien más. Cuando, como hemos estado diciendo una y otra vez, eso quedó olvidado, quedó atrás, ya no se vuelve a hablar del tema, ya no se vuelve a recapitular los hechos o las ofensas, sino que definitivamente no se va a hablar, eso se quedó sellado totalmente fuera. Porque a veces sí te viene al recuerdo, porque a veces el acto aquel con que te lastimaron y todo regresa, pero eso es bien interesante lo que estás diciendo de que llega un momento en que está cerrado, o sea, ya no lo tocas de nuevo, ya podrás la mente recordarlo porque pues ahí está la memoria, pero por alguna razón lo trae de nuevo a nuestra mente, pero uno mismo tiene la potestad de poder decir hasta aquí, sí. Esto está olvidado, punto, esto no me va a volver a meter en el mismo ciclo, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos, ¿qué pasa con la falta de perdón o consecuencias por la falta de perdón? En esto es bien interesante, hermanos, porque algunas personas no se dan cuenta cuánto se están lastimando interiormente, cuánto se están dañando a sí mismas por la falta de perdón, cuánto tiempo están perdiendo en su vida, en el disfrutar su vida por la falta de perdón. ¿A cuántas personas se están dañando por su falta de perdón? O sea, hay tantas cosas que pasan con esa palabrita perdón y hay personas que quieren vivir hundidas ahí, ¿verdad? Y hay gente, incluso todos, no podemos decir que solo no me gusta usar la expresión excluirme a mí mismo, no podemos. No. Pero no podemos esperar que vengan a pedirnos perdón. Porque la actitud de perdón, yo sigo en la Biblia, uh-huh. Es de que Dios otorgó. Y si vos mirás Mateo 18:15, dice,
Por tanto, si tu hermano, dice, peca contra ti, ve, habla con él, estando tú y él a solas. Si te oyere, dice, si te pone atención, ¿verdad? Porque te ha faltado el respeto, porque cualquier cosa ha pasado entre otro hermano, has ganado a un hermano, dice. O sea, de alguna manera el perdón tiene la consecuencia de que trae paz en la relación. Y ese es uno de los puntos. Esto, hermano, es cuando esto de traer paz lo tenemos ahí en lo que pasa cuando perdonamos. Pero regresando y retomando, ¿qué pasa por la falta de perdón? Uno, tenemos las enfermedades físicas, hermano. Mucha gente está enferma físicamente, va donde el doctor y les dicen a veces que no tiene nada y dicen, no, es que yo estoy enferma, es que algo me está pasando. O a veces sí hay enfermedades, porque hay enfermedades por la falta de perdón, por el resentimiento, por los rencores, por los odios, nos traen enfermedades físicas. Sí. Mucha gente está enferma físicamente por la falta de perdón. Y nosotros desde ya invitamos a todas las personas, incluso a nosotros mismos también, de recordar que si perdonamos vamos a estar más saludables, hermano. Sí, amén. ¿Verdad? Vamos a tener más salud. Sí. Otro es las enfermedades emocionales. O mentales también, mentales y emocionales que las personas sufren por la falta de perdón. Sí, muchas veces, bueno, la misma Biblia nos habla, ¿verdad?, de cómo una persona puede llegar a raíces de amargura. Por ejemplo, las raíces de amargura causan enojo, todo le disgusta, nada quiere, si dicen algo se enoja, si alguien se ríe tampoco está contento porque de que se están riendo, y entonces se empieza a perder el disfrute de la vida que Dios nos ha dado, se empieza a desvalorizar esas bendiciones que Dios tiene para que nosotros las disfrutemos. Porque todo lo que tenemos alrededor de nuestra vida es hermoso. Amén. Nuestra familia, lo que tenemos alrededor. Pues cuando uno ve el clima, ¿verdad? Aquí es tan cambiante, pero todo eso es una bendición de Dios. Pero cuando se vive con ese enojo, con esa amargura o resentimientos, ¿qué es lo que pasa? Nada se disfruta. Puede estar el sol, puede estar las flores hermosas, puede pasar enfrente de un lago, qué sé yo. Pero las personas no van a disfrutar. Cuando en Cristo Jesús, recibiendo primero su perdón y a través del perdón recibido poder liberarse, otorgar el perdón, dejar atrás las ofensas, eso definitivamente hace una transformación en la vida de cada uno de nosotros, cuando permitimos que sea el Señor el que cambie eso, porque los problemas emocionales, las reacciones emocionales, los enojos, todo eso afecta mucho a nuestros seres amados. El ser negativo. Hay gente que es negativa, hay gente que llueve y cree que el llover es un problema cuando el llover es una bendición. Entonces está nublado y se quejan porque la nube no se mueve y porque ahora ellos quieren sol. O sea, se vuelve la falta de perdón te vuelve, no usted, sino que vuelve el ambiente negativo, hace un ambiente negativo. Amén. De hecho dice, y lo traigo aquí, que nuestros ojos son el reflejo de nuestra alma. Entonces, si nosotros no tenemos con nuestros propios ojos, no estamos viendo la vida de diferente manera, es porque también en nuestro interior hay problemas. Cuando si llueve le ponemos peros, si está nublado le ponemos peros, si hay sol le ponemos esto, no aprendemos a disfrutar. Y eso es bueno, el perdón te ayuda a disfrutar la vida. Pero y te invito a hacerlo. Lo que nos ayuda a nosotros, el moderador de nuestra vida es la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros a pedir perdón. Por ejemplo, lo que leíamos anteriormente en Mateo. Eso es yo tengo que ir y arreglar las cosas. O sea, no es, yo voy a hablar con él y ahí lo dejo, al rato resuelvo. No, hablamos anteriormente que hay que hacer un esfuerzo para poder estar en paz, porque si no, el entorno se nos va a ensuciar. Va a venir negativismo. Y eso es lo que tenemos como relaciones interpersonales complejas. Sí. Lo que acabas de estar diciendo. Sí.
porque en una familia donde no hay perdón, eso es un caos. Exacto. Donde un matrimonio donde no hay perdón, eso le llaman infierno, es tremendo, hermano. No hay paz, solo problemas, enojos y se está desbaratando. Y adivinen quién gana aquí. ¿Quién gana en esta batalla? Satanás. Él es el que gana porque él viene a querer ganar la batalla y no nos quiere ver bien, nos quiere ver un hogar estable, porque eso es un riesgo para él, porque la palabra de Dios se va a difundir más. Sí, y ¿verdad? aquí hay una palabra en este punto que estamos tocando ahorita importante de la cual podemos hablar también, es la palabra evadir. Porque cuando no se quiere solucionar y hablar de la situación, lo que se hace es, no, después lo hago, o después hablamos del asunto, o después vamos a buscar resolver esta situación. O aún cuando el Espíritu de Dios puede estar redarguyendo, tenés un asunto con tal persona y estás enojado con tal persona porque el Señor lo sabe. Y como decía el pastor Alberto, a través de la palabra del Señor, te dice, es nuestro espejo, la que nos confronta, la que nos muestra realmente cómo está nuestro ser interior. Y muchas veces está el Señor hablando de que hay que perdonar, de que hay que resolver situaciones que pueden tener años de estar ahí y no han sido resueltas porque durante años se ha evadido, ¿verdad? El momento de confrontar y solucionar. Entonces, esto es parte también de lo que hablamos de la decisión de hacerlo, ¿verdad? Porque, como decías, el caos familiar, el caos en el entorno, muchas veces es por no tomar, creo yo que hasta en cierto momento también la responsabilidad de resolver asuntos no resueltos que entre más tiempo, esto es lo delicado de esto, ¿verdad? Sí, entre más tiempo se tenga la situación, la ofensa guardada en el corazón, más difícil se hace. Entonces, es mejor solucionar a un buen tiempo cualquier situación. Y si hay personas que tal vez piensan, sí, pero yo tengo ya 10 años que tuve un problema con tal familiar o con tal persona y no me atrevo, yo quisiera también animarles a que oren al Señor y digan, Señor, yo no me atrevo, yo sé que yo no tengo el valor para hacerlo, pero si tú estás conmigo, tú me ayudas, yo voy a poder ir y solucionar esta situación. Sí, retomando también lo que decimos que la palabra, no lo decimos solo porque los cargos que podamos tener, porque la gente piensa eso. Usted es pastor y por eso usted habla así, pero la Biblia dice, hermanos o amigos que nos escuchan, en Proverbios capítulo 3 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Después dice, porque mencioné el versículo que la palabra es medicina a nuestro ser, a nuestros huesos. O sea, y dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El contexto está hablando y dice, el primer versículo dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Imagínate. Entonces, la palabra de Dios nos trae a nosotros la salud emocional, nos da paz. Podemos tener nuestras relaciones tanto como esposos, como en familia, entre hijos, como entre amigos, incluso entre más familia. Si nosotros tenemos la salud emocional de lo que es correcto hacer en el tema del perdón, vamos a ser libres. Amén. Vamos a estar viviendo una vida un poco más ligera, sin cargas, sin preocupaciones, sin negativismo. Amén. Y más con fe. Amén. Amén. Tenemos también lo que es el estancamiento en el tiempo. Sí. Lo pusimos así. Porque la falta de perdón produce esto, y esto es solo retomarlo, que hay personas que están todavía en el recuerdo de cuando los ofendieron hace 20 años, 30 años. Son personas que ya tienen 60 años, 70 años, 80, 40 y siguen recordando lo que les hicieron. Siguen recordando cómo sus padres a veces fueron en la niñez, cómo las trató, los abusos también, que la verdad es que eso es muy delicado y no pretendo tocarlo hoy.
el abuso que adultos o tienen sobre un niño, abuso físico, verbal. Bueno, hay tanto y se tiene ahí. Por tanto, siempre no, como decía el pastor Alberto, no son libres, están atados, están enfermos toda la vida. Y entonces debemos de aprender a no vivir en el pasado. El pasado solo sirve para recordar los buenos momentos. Los malos ni siquiera hay que recordarlos porque solo nos lastiman. Así que recuerde, la falta de perdón le provoca que usted se estanque en el tiempo y no lo deja avanzar. Exactamente. Y ese punto de que no deja avanzar es bien importante porque yo creo que de alguna manera todos en la vida queremos avanzar en cosas, ¿verdad? Proyectos, sueños a alcanzar, deseo, anhelos del corazón por lograr, pero muchas veces ese estancamiento en el tiempo también obstaculiza el avance de cosas y bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos, para cada uno, porque como decía al inicio, nuestro Dios es la fuente de todo lo bueno. Y Él tiene grandes cosas para sus hijos, pero muchas veces esas cosas no se pueden disfrutar por ese estancamiento que hay cuando se está atado al pasado y a las ofensas que se padecieron. Sí. Y el problema es que puede ser un problema, pero también puede ser a la vez una bendición, es de que el hombre tiene la capacidad de archivar en su mente lo que pasó en la Somos antigüedad. una computadorcita. Exacto. Dice, somos cerca de 1 millón de gigabytes de memoria que nosotros tenemos. De aquí que nos alcance Samsung. Va a estar difícil, ni con Entonces, imagínate la capacidad que tenemos de memoria. Amén. Por eso es que yo creo que el que insiste más de que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Amén. Porque, vuelvo a repetir, es la palabra la que nos va a traer la salud a nosotros, a usted, a todos los que nos trae sanidad, nos trae libertad, sí. Restauración. Sí. O sea, es tremendo, tremendo lo que... O sea, la palabra es el mejor manual, hermanos, en la vida. No hay un manual motivante más certero, fiel y que está contigo que la palabra del Señor. Sí, esa no pasa como los temas o cuando van a recibir un curso motivacional que lo reciben y salen como que nada los va a detener, pero a los 4 días están más desinflados que una vejiga, ¿verdad? La palabra de Dios realmente, aparte de que te motiva, también te da soporte, sí, también te sigue apoyando, no te abandona a la semana como el que te dio el tema motivacional, que al día siguiente, a los 2 días ya no lo volvés a ver porque venía importado de otro lugar y te dio el tema. No, aquí la motivación que el Señor te da a tu vida, te levanta, te anima, pero no te deja solo. Sigue la palabra instruyéndote. Si sigues leyendo la palabra, vas creciendo, vas madurando, vas llenando, te vas fortaleciendo, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso es que para mí, yo mejor la Biblia en temas motivacionales. Y por último, en cuanto a estos, está la grandeza del ego como medio de defensa. Porque algunas personas, no sé si han dado cuenta, ustedes todo lo saben, ellos nadie les va a enseñar nada y todo lo hacen a veces como un medio de defensa para que no lo lastimen. Uh-huh. Porque ya los han herido y no quieren dejar que los hiera nadie. Sí. Y está en contra de todo. Exacto, o sea, no le gusta nada. O sea, la idea de él es que la persona ha formado una barrera, ¿verdad? Y no va a dejar por ningún medio que pase alguien y que lo lastime. Pero lamentablemente el único que se está lastimando es esa persona porque no está viviendo. Sí. Está como encerrado en una cárcel donde está lleno de ladrillos alrededor, bloques de ladrillos y que nadie lo va a tocar ahí. Y que él va a hacer todo lo posible por presentar una persona que no es en el fondo, pero para que no lo lastime. Sí. Y todo eso es porque por la misma falta de perdón a veces y definitivamente porque es natural que no quiera que lo lastimen, pero eso no lo hace libre, ¿verdad? Y ahora, porque ya nos quedan 7 minutos,
¿Qué pasa cuando perdonamos, hermanos? Con esto vamos a terminar. ¿Qué pasa cuando perdonamos? Pues yo podría decir que hay un ciclo que se corta. Amén. Para dar otra vez una oportunidad. Si hablamos de en matrimonio, y seguro nos están oyendo matrimonios, Claro, claro. tienen que tener la capacidad de ser humildes y de practicar el perdón entre ustedes. Yo he pedido perdón a mi esposa, yo he pedido perdón a mis hijos también. Amén. Le he dicho a mis hijos, mira, perdóname por X o cualquier cosa que hemos estado. Ahora los jóvenes, ellos saben y están avanzados mucho en lo que ellos están aprendiendo, ¿verdad? Pero debemos de nosotros aprender, nosotros a caminar con ellos para que no hayan situaciones difíciles y nos causen daños colaterales. Amén. Si vivimos una vida saludable, como lo decía mi esposa la pastora, solamente con Cristo lo podemos hacer. Cristo es el que nos da la paz, Cristo es el que nos ayuda, ¿verdad? A poder tener hacer el esfuerzo de vivir el perdón. Tenga el valor usted. Yo digo, si usted cometió, o hablemoslo así, si metiste la pata, tener el valor también de ir y dar la mano y decirle, perdóname esposa, perdóname hijo, o incluso, padres, hermanos, incluso esto es muy común en Latinoamérica. La nuera no se lleva con la suegra. Hay que romper esa barrera ya. No podemos vivir arrastrando el recuerdo de que la nuera de hace 30 años no se lleva con la suegra o no se pueden ver. ¿Por qué cree usted que es? Por la falta de perdón. Hay que quitar las barreras que obstruyen. Quizás es cultura, quizás es un plato de comida, quizás tu mamá cocina diferente que tu esposa, pero que no sea una barrera, que no sea el inicio de una riña o de una separación. Por todo lo contrario, si la mujer tuya cocina bien o tu esposa no, o tu mamá cocina diferente o viceversa, disfrutar los dos platillos, a las dos bendecirlas, comértela tranquila y halagar a tu mamá, y también no dejes de halagar a tu esposa, porque lo que tenemos que hacer es ser promotores de paz hacia nuestra familia y también hacia nuestros amigos y demás personas. No, y dentro de lo que es nuestra familia es un buen ejemplo para nuestros hijos, nosotros los padres, enseñarles que se puede perdonar, porque ellos más adelante van a formar una familia, están creciendo, se están desarrollando, entonces para ellos va a ser fácil perdonar, porque lo aprendieron, ¿verdad? Porque lo aprendieron. El pueblo de Israel tenía una cosa, si se recuerdan, de cuando en cuanto el pueblo de Israel se desviaba. ¿Pero por qué? Porque a nadie les hablaba del Señor, porque todo se quedaba como que solo algunas generaciones eran las fuertes, cuando habían los avivamientos, ¿verdad? Y el pueblo estaba dispuesto a arrepentirse y todo, pero era por unas generaciones. Después ya como que nadie les enseñaba y volvían otra vez a caer, yendo hacia los Baales, hacia los otros dioses, haciendo lo que no agradaba a Dios, porque ya no conocía, porque ya no había quien les daba el ejemplo. Pero nosotros como padres, como hermanos en la fe, tenemos que mostrar ese ejemplo para que nuestros hijos van a aprenderlo. Y tenemos Y si tenemos retomemos lo que siempre se ha dicho, familias saludables se hacen o genera una sociedad saludable. Amén. Entonces, si el perdón trae la paz a nuestro hogar, también lo va a traer a la ciudad, porque estoy construyendo una familia a base de perdón. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Por qué hay personas en contra de los gobiernos? Por la falta de perdón. Sin ir más lejos, el muchacho que hizo el asesinato en El Paso, Texas, ¿verdad? Que entró, a saber ni qué tenía en su corazón él de odio, de resentimiento, qué pasó, y se fue a desquitar con una excusa, se fue a desquitar con medio mundo que no tenía la culpa y los mató. Qué triste, ¿no?
Triste. Qué triste, pero lo que el pastor Alberto está diciendo es una persona saludable ayuda a que tengamos una sociedad saludable, familias saludables. Entonces, los invitamos, como tenemos, recuerde que cuando perdonamos, primero el perdón lo libera. Segundo, te sana. Tercero, te da paz. Cambia tu entorno porque hasta las demás personas te ven diferente. Tú te sientes diferente, ves diferente y actúas diferente. Y está también, también esto, el perdón, también hermano, hay tres formas. Recuerde que usted a veces estamos resentidos con el Señor, debemos de aprender a perdonar al Señor. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces también estamos enojados con nosotros mismos por los errores que hemos cometido, por las equivocaciones que hemos hecho, a quienes hemos lastimado, que no hemos querido, pero lo hemos hecho, por nuestras raíces de amargura, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a perdonar a nosotros mismos y perdonar a los demás. Y recuerde, hermano, el perdón viene con misericordia, ¿verdad? Y para eso, no sé si tenemos el primer versículo que leímos, que habla acerca de que Dios es misericordioso, ¿verdad? Y también, hermana Canelita, si nos lo puede ir poniendo ahí para que quede en la grabación para las hermanas, está en Miqueas 7:18, Miqueas 7:18 y Colosenses capítulo 3, versículo 13. Pero con el que vamos a terminar ahorita es recordando el versículo de Miqueas capítulo 7, versículo 18. Sí, que inicia preguntando, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo porque Él se complace en la misericordia. Él se complace en la misericordia. Si el Señor nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? ¿Verdad? En algunos casos es difícil, pero sí, lo podemos hacer. Entonces, recordemos, Dios es misericordioso, Dios es misericordioso, Dios es misericordioso. No importa cuántas veces fallemos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Su misericordia es eterna. Amén. Amén. Y no limitemos el perdón, porque el perdón puede ser un obstáculo para que un día compartamos la vida eterna con el Señor. Amén. Gracias, hermanita. Hermanita que ya puso ahí los textos. Así, gracias, hermana Canelita. Así que, hermanos, no sé si quieren agregar algo antes de terminar. Estamos ya por terminar. Pero en cuanto para cerrar este tema. Sí, rápidamente pues solo quisiera agregar que en cuanto a la acción de perdonar y que nos libera, nosotros emocionalmente podríamos usar esta expresión, estamos enlazados con la gente que está alrededor de nosotros, pero esos lazos pueden ser de amor, de cosas positivas y buenas, como también pueden ser lazos negativos y lazos donde en las memorias hay ofensas y hay cosas, rencores y cosas negativas en nuestra vida. Y cuando hablamos de liberación, el Señor quiere que a través del perdón nosotros estemos liberados de esos lazos negativos con muchas personas, porque cuando no perdonamos es como llevar a esa persona donde quiera que vamos, pero de una manera negativa, de una manera dolorosa. Y el beneficio del perdón en cuanto a esto es de que a quien libera primeramente es a mí. Exacto. Me libera a mí, me libera de la ofensa, me libera de las memorias, me libera de los recuerdos. Por lo tanto, ya cuando yo piense en esa persona, cuando yo la vea, ya no voy a sentir el mismo dolor, ya no voy a darle importancia a lo que antes pasó. ¿Por qué? Porque ya se rompió un lazo negativo, un lazo de dolor, un lazo de ofensa. El Señor nos ha llamado a nosotros a tener esa unidad, y la unidad de la cual la palabra de Dios nos habla siempre es unidad en amor, unidad en una buena convivencia, en, como decía Colosenses, aún soportarnos cuando es necesario soportarnos unos a otros, porque sabemos de que no somos perfectos, que tenemos fortalezas, pero que también tenemos nuestras debilidades, y en medio de esas debilidades poder amarnos, poder
soportarnos, comprendernos y, como el tema de hoy, perdonarnos para poder avanzar en nuestra vida y crecer. Sí. Sí, construyamos una familia saludable practicando el perdón. De esa manera vamos a tener una sociedad saludable. Vamos a poder ver a nuestras autoridades gubernamentales, autoridades que están en las empresas, que no te dejan, quizás por la falta de perdón, no te permite avanzar. Quieres ganar un poco más quizás, pero por la falta de perdón no puedes avanzar. También hay que practicar el perdón entre la familia, ¿verdad? La sociedad, me refiero a la familia, a los que están no en tu núcleo, sino a los que... a la familia extensiva, gracias. Y nosotros vamos a poder darnos cuenta que el perdón nos va a ayudar a sanar las relaciones. Por la falta de perdón es de que el mundo está pasando una crisis de amor hoy en día. Así que practiquemos el perdón. Amén. Y que se haga una práctica, ¿verdad? Que se haga una práctica, que eso los beneficiados vamos a ser nosotros, ¿verdad? Porque siempre, mientras estemos vivos, siempre van a pasar situaciones que nos van a hacer volver a perdonar y también a pedir perdón. Exacto, no estamos hablando solo perdón, hermano, también aprendamos a pedir perdón. También nosotros no nos hagamos los angelitos, ¿verdad? Porque también tenemos que pedir perdón. Así que, hermanos, esperamos que este tema esta noche haya sido de utilidad para su vida, que sería excelente, nos llenaría de satisfacción saber que una vida ha sido restaurada a través de este programa. Así que, por favor, compártalo con los demás, sus familiares, amigos, hermanos en la fe. Compártalo, a alguien le puede ser de mucha bendición, así como en Facebook que se comparte todo, pues comparta esto. Yo sé que algunos no lo van a abrir y lo van a hacer, pero alguien lo va a ver, para alguien va a ser de utilidad. Sí. Y si fue, como le digo, si fue de utilidad para usted, también compártalo, amén. Yo lo invito. Así que doy las gracias a mis hermanos en la fe, pastores Arriaza, Noemí y Alberto. Espero tenerlos nuevamente acá en su programa 24/7 viviendo una vida con Dios. Seguiremos creo que ya es el último tema de salud espiritual para la otra semana, y luego entraremos a lo que muchos quieren oír, la salud financiera. Recuerda, estas son patas de una silla, que si una de esas patas está mal, puede ser que su silla se quiebre y usted se caiga, así que hay que tener cuidado. Bendiciones, hermanos, que tengan buena noche. No sé si por último se quieren despedir de nuestra amada audiencia. Las damos primero. Bendiciones a todos y gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Sí, fue una bendición haber podido estar con ustedes, hermanos. También quiero hacerles la invitación, aprovechando. Sí, por favor. Visítenos en Facebook, búsquenme mi nombre, Alberto Arriaza. También búsquenos en YouTube, suscríbase, denos like y también comparta esa música, porque la música también trae sanidad a nuestra alma. Amén. Así que yo le invito a que vaya, échese una vuelta a YouTube y escuche la música que Dios nos ha dado. Alberto Arriaza con doble R y Z. Dios les bendiga. Y de repente tenemos algún programa, alguna vez transmitimos un programa donde el hermano Alberto nos venga y nos comparta con nosotros sus canciones. Tal vez hacemos una excepción en cuanto a los temas que venimos dando, y una de estas noches tenemos al hermano Alberto, al pastor Alberto, con un pequeño concierto que traerá bendición y traerá, porque sus hijos son músicos. Hermanos, les comparto, lo que pasa es de que tenemos una bendición de Dios, que en la familia de mi esposa todos son músicos, cantan, ella también canta, y bueno, son adoradores del Señor, son salmistas todos, incluyendo mi hijo y mi esposa. Yo no, hermanos, yo estoy de luego fuera, pero mi concuña sí también tiene el don de la música, y tiene también, como ya lo dije antes, el ministerio pastoral, que es una bendición. Que Dios me los bendiga, tengan buena noche, hermana Canelita, gracias por el apoyo del otro lado, y que a cada uno de ustedes, hermanos, no pudimos leer porque estábamos un poquito a distancia la cámara, pero
Le agradecemos que haya estado con nosotros. Lo esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora centro, 6 de la tarde, hora pacífico, hora Centroamérica sería a las 7 de la noche. Que Dios me los bendiga, tengan buena noche. Hasta pronto. Gracias.